Estamos con Tato Ramírez para hablar acerca de una propuesta que se está empezando a trabajar en el ámbito de la música y de los artistas, que se llama Espacio Seguro. Le vamos a preguntar a él de qué se trata. ¿Cómo estás, Tato? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Espacio Seguro es una alternativa que está surgiendo desde diversos espacios o sectores, por así decirlo, que tienen que ver con el espacio de los gastronómicos y los principales interesados, que somos los músicos, de que cuando afloje un poco el tema de la pandemia, queremos que se habiliten de alguna manera justamente con los espacios seguros la música, porque el planteo principal venía siendo de que en las mesas que están habilitadas actualmente para los restaurantes, tranquilamente hay muchos estilos musicales, que muchos son solistas, por ejemplo, con una guitarra, que quizá se pueda dar en esas situaciones, y también empezar a recibir ideas alternativas, por ejemplo, en principio bandas numerosas no, en principio bandas que provoquen algún tipo ¿cómo se dice?, avalancha o cosas así, ¿no? Que no inciten al pogo, digamos. Exactamente, qué sé yo. Y bueno, se están abarcando algunas posibilidades que nos parecen interesantes, que ya se venía hablando hace mucho, pero tuvimos la posibilidad de ser invitados ahora hace poco a una reunión en donde participaron sectores del gobierno, tanto municipal como provincial, gastronómicos y algunos músicos, y entre ellos nosotros que fuimos invitados también para poner nuestro punto de vista. Ahora, ¿no? Tato, la principal negativa tiene que ver con eso, con la conducta del otro, digamos, no con la conducta de los músicos. Es decir, Sí. no hay música en vivo por miedo a que la gente se levante y baile, digamos, básicamente. Claro. Yo sé que debe ser complicado, a pesar de la buena voluntad que ha manifestado por lo menos la gente de la municipalidad, poder habilitar cierta cosa y viene el resto a reclamarle que también quiere, es decir, hay un 90 y tanto % de músicos, como es mi caso o otros colegas, que no incitamos al pogo, que no tenemos seguidores, que no hacemos ningún desmán, digamos, es decir, sería un penoso que estemos rehén de ese poco porcentaje que sí genera ese tipo de situaciones que quizás sean incontrolables, capaz suele pasar eso, y entendemos, pero por eso se plantea la posibilidad... Pero no en los bares y no en los de restaurantes. habilitar esos lugares que son controlables, por así decirlo. O sea que por ahí, perdón que te interrumpa, por ahí generar un derecho de espectáculo en los restaurantes como para que haya una música que esté presente y acompañe, no con formato de concierto todavía, o también se están analizando. Sí, es decir, había incluso uno de los empresarios gastronómicos que planteaban que en esas tantas mesas habilitadas estén 3 músicos o 2 músicos en una mesa, con instrumentos acústicos, en espacios, qué sé yo, buscarle la alternativa. Sí. La principal hipótesis es, si se puede esto, se puede buscar la manera de que exista trabajo genuino para un montón de gente, que principalmente los músicos, y después tener un montón de gente de la técnica, incluso periodistas, fotógrafos, todo lo que tenga que ver con la cuestión artística. Es toda una microeconomía que nos está pasando un buen momento, ¿no? Hablando de eso, desde el primer momento de la pandemia se vieron muy afectadas todas las artes escénicas, ¿no? Ya hemos hablado acá de lo que pasa con el teatro, en este caso de ustedes que se dedican a la música. Desde músicos independientes correntinos hicieron un relevamiento hace algunos meses respecto a cómo estaba esta situación. ¿Qué pasa con los músicos y las músicas en Corrientes? Bueno, en principio quería recordar que MICO, Músico Independiente de Corrientes, nace para trabajar en concordancia de lo que era el flamante Instituto Nacional de la Música, que venía con una cantidad de propuestas, proyectos de fomento. Entonces MICO se funda con esa intención de formar al músico en los derechos intelectuales, en los talleres para realizar producción independiente, justamente, que falta mucho acá todavía. Y en ese sentido nunca pensamos en que tendríamos que hacer un relevamiento. En este caso fue una especie de encuesta, un formulario que estuvo circulando mucho tiempo, y alrededor de junio, julio, teníamos unos números bastante preocupantes
principalmente de gente que no tiene idea de que existe Instituto Nacional de la Música, contacto con el Instituto de la Provincia, de Cultura de la Provincia, de la Municipalidad. No tiene idea de los derechos intelectuales que quizás significan un ingreso también importante para los músicos. Entonces, tenemos esa situación de desconocimiento por un lado y después de la manifestación de que de un alto porcentaje, por lo menos 70-80%, que viven o que vivían de la música, ¿no? Exclusivamente. Y cuando estamos hablando de una situación crítica, estamos hablando de que no tenían para comer algunas veces. Sí, exactamente. Por suerte, bueno, cuento esto, que no se está haciendo público, pero bueno, se han organizado repartijas, digamos, de mercadería. Y la verdad que con toda esa situación que genera, ir a golpearle la puerta a un músico reconocido y con vergüenza entregarle y con vergüenza recibir, porque es o comprar el medicamento que corresponde o gastarlo en mercadería y qué sé yo, son situaciones diversas, ¿no? Claro, pero está bueno que lo cuentes porque justamente por ahí tenemos una idea errada, ¿no? De la vida que llevan los músicos. Y recordemos que es un ambiente o un mercado laboral muy informal. Los que tienen, por ejemplo, monotributo, por ejemplo, de un grupo de 5 integrantes, uno solo tiene monotributo. Claro. Con posibilidad de tener obra social, por ejemplo. Claro. Y todo el resto es negro y qué sé yo, hay muchas cuestiones. Y además que eso también es una actividad que está paralizada justamente porque no hay nadie que pueda llevar un músico a su casa, no se puede hacer cumpleaños, no se puede hacer reunión privada, entonces la situación es bastante compleja. Ahora, bastante compleja, sí. A partir del censo, digamos, ustedes ven que ahí hay una posibilidad de mejor organización. Hay estamentos del Estado que se acercaron para conversar con ustedes, poder contener, aunque sea en este momento, la situación, o la están haciendo todos yo solos. creo que bueno, una de las cosas para las que sirvió fue aprovechar algunos de estos fomentos o ayudas solidarias que hubieron a distribuirlo mejor, digamos, porque los que están al tanto, los jóvenes que están por ahí un poco más al tanto de INAMU, de lo que pasa en la provincia, en la municipalidad, quizás tengan otras alternativas y hay gente mayor que no está enterada y que pudimos rescatar a través de este censo y pudimos repartir mejor, es decir, cuando INAMU nos propone cierta ayuda solidaria, nosotros pudimos darle una mejor visión o para repartir mejor esas ayudas, ¿no? ¿Qué pasa con los músicos del interior y las músicas del interior? Y también hay bastante desconocimiento de todas estas cuestiones. Por suerte hay muchas municipalidades que tomaron una iniciativa que nosotros les pasamos, que habiliten un lugar con los protocolos correspondientes, que pongan la técnica, sonido, cámaras, y que los músicos pueden hacer sus transmisiones. Eso se logró en varios, por ejemplo, Cursubatiá, en San Miguel, estuvo en Mercedes, también se hizo algo parecido. Yo creo que hay que seguir con eso, alentar a eso, y también dentro de esta reunión se le pidió a la provincia, al municipio, aparte del compromiso de cuando afloje esto, de buscar alternativas, también de generar, como ya hubieron, otro tipo de eventos virtuales que generen trabajo. Claro. ¿No? Y más allá de la informalidad, Tato, ahí ¿se puede cuantificar de qué universo de personas estamos hablando cuando hablamos de músicos independientes en la provincia de Corrientes? Y yo tengo un muestreo de 400 personas, de las cuales 90% se vio afectada directamente con... Claro. Y el resto quizás tenga un sueldo, porque también está dentro de la encuesta, estaba esta posibilidad de... Gente que se dedica también a otras actividades. Y ahí nosotros abrimos la cabeza, dijimos, hay mucha gente que trabaja de miércoles a domingo en las bailantas, bailecito, baile, todo. Trabajan mucho, en la informalidad quizás, pero trabajan mucho, que no pueden hacer nada. Entonces también nos abrió el panorama, como te dije, no estaba en nuestros planes esto, pero tuvimos que hacerlo y bueno, mostrarle al resto de la sociedad lo que estaba sucediendo, ¿no? Tato Ramírez, muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos hablando acerca de la posibilidad de habilitar espacios seguros para la música aquí en Corrientes, pero también de la realidad de los artistas que se dedican a la música en nuestra provincia y en la capital correntina. No habrá
este año en el Anfiteatro Coco Marola la fiesta del chamamé, no veremos tampoco la cantidad de gente que veíamos en el Gauchito Gil, tendremos que esperar a ver cómo pueden generar nuevos espacios donde encontrarnos con la música.